Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Damos por inicio a la sesión 2, B-Learning, sesión 2 del curso para la actividad 2. ¿Me confirman en audio alguien que abra el audio y me diga si ven bien mi pantalla? Sí, señora. Sí, profe. Gracias. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión en miras de poder compartir esta grabación y que cada uno de sus compañeros pues pueda utilizarla para el desarrollo de la actividad 2. Primero pues felicitarles por culminar su actividad 1 de la mejor manera. Si se dieron cuenta, muchos estudiantes fueron anulados por haber realizado copia. El Turnitin es un software que ahora nos permite ver exactamente qué trabajos son iguales. Obviamente nosotros desde la red de tutores analizamos cada caso en miras de revisar cada ejercicio, pues porque los enunciados y muchas cosas pues son realmente exactas. Se analizaron fue el diseño de las proposiciones y bueno, cualquier estudiante que se sienta inconforme con su calificación, el día de hoy es el único día donde alcanza, digamos, a solicitarle a su tutor una corrección y deben hacerlo con un correo dentro de la plataforma, ¿sí? Solicitar para que el docente pueda revisar en el entorno de evaluación digamos, la dificultad o la equivocación, porque también como tenemos tantos estudiantes, nosotros también nos podemos equivocar. Nada, damos inicio a una actividad supremamente sencilla. Yo pienso que el estudiante que no obtenga los 100 puntos aquí es porque de verdad no quiere, ¿sí? Porque las cosas están dadas todas para eso. En miras de que puedan conceptualizar, son 4 conceptos fundamentales, digámoslo así, de una manera muy sencilla, y después de conceptualizar, esa actividad se hace en media hora máximo. Entonces, nada, motivarles a que hagan las cosas lo mejor que puedan. Son 100 puntos muy importantes. Nos quedan los 100 puntos de la actividad 3 y el examen final, que es para el que nos estamos preparando realmente, porque son 125 puntos, una prueba en línea, 25 preguntas. Entonces, digamos que ese examen es el que de verdad nos va a permitir tener un muy buen promedio en este curso. Si hacemos las cosas bien, pues obviamente ya tenemos ese 125 puntos. En la tarea 3, pues va a ser una tarea sustentable, son 15 minutos con cada tutor y es un momento chévere en el que se puede humanizar el curso y no vayan a, digamos, a sentir que así como en el video, muchos estudiantes no presentaron el video, dejaron ir esos 20 puntos por, no entiendo, si ya hacen el ejercicio, ¿por qué no hacer el video? Entonces, hay cosas que sí es importante que nos pongamos a pensar. Yo sé que la mayoría no. Hubo muy buenos trabajos respecto de mis estudiantes y un muy buen aprendizaje significativo, guiado y seguido y sobre todo con mucha acción de parte de ustedes. Nada, la fecha de apertura todos sabíamos que es el 5 de octubre y la fecha de cierre es el 25 de octubre, está mal escrito acá, pero bueno, la idea es que en el transcurso de esta semana alcancen a tener una retroalimentación. Recuerden que 3 días antes del cierre de la actividad es imposible retroalimentar esos foros por la cantidad de mensajes, o sea, humanamente no es posible. Nada, los temas a desarrollar son los conceptos de cuantificadores, las clases de cuantificadores, el concepto de una proposición categórica y cómo se categoriza las proposiciones, los tipos de razonamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los cuantificadores? Pues como su nombre lo indica, nos dice cuántos elementos de un conjunto dado cumplen una propiedad, ¿cierto? O una característica. Siempre que hablamos de conjuntos, nosotros hablamos de características de los conjuntos o propiedades de los elementos dentro de un conjunto. Así como hablábamos en la tarea 1,
estos cuantificadores tienen unos símbolos. Entonces está el cuantificador universal con este símbolo, que es lo que debemos conceptualizar, que simbólicamente, digamos, nos habla de que para todo X, para cada X o todos los X. Entonces, el universo completo es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto? Entonces, todos los números reales son mayores que 9. Podemos hacer proposiciones, pero siempre expresando que el cuantificador universal se define con ese símbolo y se denota en lenguaje natural para todo X. Bueno, existen dos clases, depende de la forma, digamos, como nosotros expresemos el cuantificador. Puede ser un cuantificador universal afirmativo o puede ser un cuantificador universal negativo. Vamos a ver ahora el cuantificador existencial, ¿sí? Existencial quiere decir que existe por lo menos un X, ¿sí? Tal que cumpla esa propiedad. Existe un X tal que cumpla esta propiedad. Este es el símbolo, una E invertida. Y se puede decir P de X es un número primo. Si eliminamos esa variable X, podríamos decir que existe por lo menos algún número primo, cuando ya lo expresamos en términos de cuantificador. Este cuantificador existencial también puede ser afirmativo o negativo en caso de que nosotros neguemos lo que estamos diciendo. Y finalmente está el cuantificador existencial único. Se diferencia con este símbolo de admiración, cerrando, y se lee que existe un único valor de X tal que cumpla esa propiedad, o sea, tal que esa propiedad sea verdadera. Entonces, en resumidas, digamos, son tres: universal, existencial con sus variantes y el existencial único. Eso es lo que vamos a conceptualizar para nuestro examen final. Entonces aquí nos dice que P de X es un X que fue Miss Universo en el año 2018. Entonces existe un único X, ¿cierto? Que es Miss Universo en el año 2018. Bueno, entonces, ¿cuáles son las equivalencias? Digamos, el negativo de los dos es, como lo veíamos nosotros antes, es sencillamente anteponer el símbolo de negación. Entonces, dice, la negación de los cuantificadores de una función proposicional es otro cuantificador de la misma proposición, de la misma función proposicional, pero negada, ¿cierto? Lo interesante es que se crea una relación de equivalencia entre el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, un ejemplo, P de X es un X tal que es un animal que tiene cola. Entonces, ¿cómo lo describimos? Ya sabemos, P de X es lógicamente falso. Simplemente lo negamos, ¿cierto? Porque como eso es falso, entonces va a quedar la negación de para todo X esta propiedad. Entonces, no es cierto, anteponemos, que para todo X, X es un animal que tiene cola. ¿Y cuál es su equivalente? Pues no todos los animales tienen cola. Entonces, son formas de expresar esas proposiciones. ¿Listo? En la actividad 1, el ejercicio 1, ¿qué les da? Entonces, les dan dos proposiciones donde ustedes deben ubicar el cuantificador que haga que esta proposición sea verdadera. ¿Cierto? Entonces, números enteros son pares. Todos los números enteros son pares, algunos números enteros son pares. Bueno, lo que ustedes consideren que la haga verdadera, ¿cierto? Esos son los ejemplos. Bueno, ahorita vemos más adelante. Los tipos de cuantificadores, bueno, este es como un resumen netamente del símbolo y de la forma como hay que expresarlo, ¿cierto? Repaso, el universal es para todo X que pertenece a A, que es el conjunto, se cumple la propiedad P de X. Existe al menos un X en A que cumpla la propiedad P de X y existe una única X en A que cumple P de X. Bueno, para nosotros identificarlos de una forma como más sencilla y más general, nosotros tenemos en cuenta que esas proposiciones tienen un sujeto y un predicado, ¿cierto? Entonces,
toda expresión nosotros la podemos determinar con un sujeto y un predicado. Entonces, el universal afirmativo nos dice que todo S es P. Todo lo que tenga yo en cualquier sujeto es P. Todos los hombres son mortales. ¿Cómo lo expreso? Para todo S tengo un P, ¿cierto? Universal negativo, entonces ningún S es P. Un ejemplo, ningún hombre es mortal. ¿Cómo lo expreso? La negación de para todo S es P. Particular afirmativo, algún S es P. Algún hombre es mortal. El símbolo del existencial, ¿cierto? O este es el mismo existencial afirmativo y el existencial negativo. Existe algún S que sea P, al particular o existencial negativo, algún S no es P, ejemplo, algún hombre es no mortal. Entonces, esta es la simbología que deben hacer en su ejercicio número 1, expresar lo que las proposiciones, colocar el cuantificador adecuado para que esa proposición sea verdadera y expresarlo simbólicamente. Entonces, un ejemplo, digámoslo, en todas las formas sería, para un cuantificador universal afirmativo, ya sabemos que este es el símbolo, todas las plantas son verdes. Cuantificador universal negativo, ningún estudiante reprobó la materia. Existencial afirmativo, algunos hombres son sabios. Cuantificador existencial negativo, algunas aves no pueden volar. Y cuantificador existencial único, hay un único equipo ganador. Bueno, al igual que en la tarea 1, nosotros no debemos, o sea, no tenemos por qué aprendernos nada de memoria, sino manejar muy bien la información. Están las tablas, ustedes lo que deben hacer es pensar lógicamente, ¿cierto? En determinar el cuantificador, por ejemplo, en el ejercicio 1, determinar cómo está especificada y escribir simbólicamente, dependiendo de lo que ya hemos visto. Existen estas equivalencias. En la tarea, pues no les colocan sobre esto, pero sí es importante que lo tengan claro. ¿Qué es ser equivalente? Pues que lo que yo tengo acá es exactamente lo que tengo acá. Equivale, ¿cierto? Ese es el significado de equivalencia. Entonces, todos los estudiantes son responsables, ¿sí? Equivale a trabajar con el cuantificador existencial. Mira, aquí estamos con el universal. Esta es una equivalencia. Y podemos decir que no es cierto que algunos estudiantes no sean responsables, ¿cierto? Estamos diciendo lo mismo, solo que en términos de un cuantificador existencial y este es un cuantificador universal. Igualmente, todos los estudiantes no son perezosos, equivale a escribir, no existe algún estudiante que sea perezoso. Eso es a manera de información, no lo tienen que hacer en la actividad. Bueno, segundo concepto importante, ya vimos cuantificadores. El segundo concepto importante es ¿qué es una proposición categórica? ¿Sí? Es un enunciado acerca de los miembros de dos clases. ¿Cuáles son las clases? Pues el sujeto y el predicado. Entonces, por eso siempre hablamos de sujeto y predicado y de la relación que hay entre ellos. Podemos decir que son expresiones que pueden ser verdaderas o falsas y cuando hablamos de categóricas es porque se le agregan o se le asignan unas cualidades y una cantidad en la proposición. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿qué es el sujeto? Pues todos sabemos desde que cursábamos los cursos, desde que cursábamos español, que el sujeto es aquello de qué o de quien se habla o se dice algo. Y el predicado es aquello que se habla o se dice del sujeto. Entonces, ningún soltero es casado. Nosotros sabemos que el sujeto es soltero y casado es el predicado. Aquí está el cuantificador y aquí está la cualidad o cúpula de la que hace parte la proposición categórica. Entonces, tengamos claro la estructura de una proposición categórica. Siempre inicia con el cuantificador, luego es el sujeto, luego el verbo o cúpula y el predicado. ¿Qué nos forma? La proposición.
Bueno, el cuantificador nosotros ya sabemos que se refiere a todos los sujetos de un conjunto aparte de ellos o solo a un elemento del conjunto, eso ya lo vimos. El sujeto también. La cópula es el verbo que une el sujeto con el predicado y tiene la doble función de llevar a cabo pues la relación y de hacer posible el enunciado, ¿cierto? Entonces, ¿qué deben hacer en el ejercicio 2? En el ejercicio 2 deben identificar, digamos, la categorización de la estructura de la proposición categórica, ¿cierto? Identificando el cuantificador, el sujeto, el verbo cúpula y el predicado. Supremamente sencillo. Esto es supremamente sencillo. Entonces, esto pues son ejemplos, ¿cierto? Los seres vivos existen, se puede expresar como todo ser vivo es existente, colocándole un cuantificador. Juan al menos estudia física, se puede expresar como al menos Juan es estudiante de física. Y las enzimas convirtieron la leche en queso, se puede expresar como toda la leche fue convertida en queso por las enzimas. Bueno, entonces a partir de eso, teniendo en cuenta cómo se expresa o sea, cómo tenemos nosotros la proposición, podemos ver si la cualidad es afirmativa o negativa. Cuando hablamos de cualidad, estamos hablando de el verbo cópula, ¿cierto? Cuando el predicado es compatible con el sujeto y cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Entonces veamos que pueden ser singulares o particulares. Cuando es singular, pues cuando se refiere a un uno o algunos elementos de la clase del sujeto, y universales cuando se refiere a todos los elementos de la clase del sujeto. ¿Cierto? Entonces, si S es P, ¿sí? Que es digamos, es la forma como vamos a categorizar, quiere decir que el sujeto es compatible con lo que dice el predicado o es afirmativo. Si no es P, quiere decir que el sujeto no es compatible con lo que dice el predicado y es negativo. Pues nosotros ya sabemos que cuando exista este no ya es negativo y lo otro es afirmativo, como para que no se me complique. Finalmente, esta es la tabla en la que nosotros tenemos que, digamos, poder categorizar las proposiciones que nos correspondan y definir qué tipo es. Si nosotros nos dan, por ejemplo, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos, ya sabemos que lo leemos como todo S es P, donde S es cualquier sujeto, P es cualquier predicado, y sabemos que es universal afirmativa, clase A. Ninguna licencia de software privativa es una licencia de software libre. Ningún S es P, universal negativa, clase E. Algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres, particular afirmativa, clase I, sí, equivale a algún S, cualquier S, es P, cualquier P. Algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres, algún S no es P, entonces ya sabemos que es particular negativa, clase O. Luego tenemos que definir las dos proposiciones, categorizarlas y graficarlas. Eso es lo que hacemos en el tercer ejercicio. Ejemplo, nos están dando, digamos, bueno, la misma tabla, universal afirmativa clase A, universal negativa clase E, particular afirmativa clase I y particular negativa. Entonces, este es el cuadro de la posición y el nombre de las proposiciones que vamos a categorizar. Entonces, veamos lo siguiente. Cuando las proposiciones mantienen el mismo sujeto, estamos hablando de, por ejemplo, acá políticos, político, políticos, políticos, y el mismo predicado, democrático, democrático, democrático y democrático, pero difieren en la cantidad, ¿cierto? ¿Cierto? Universal o particular, cantidad hablamos del cuantificador, todos, ningún, algunos, algunos, y de la cualidad si es afirmativa o negativa, ¿cierto? Son, es, son, no son.
Listo. Entonces, a partir de eso se va a dar una categorización que sencillamente, pues nosotros primero definimos la categoría de cada una de nuestras proposiciones y las graficamos. Pero pues para eso tenemos que saber cuando las proposiciones son contradictorias. Entonces, veamos contradictorias, son las líneas que están en diagonales y surge cuando en dos proposiciones se mantiene el mismo sujeto, ¿cierto? Lo vemos acá y lo vemos acá, y el mismo predicado, pero difieren en la cantidad y en la cualidad. ¿Por qué la cantidad? Porque aquí hay ningún, ya que hay algunos, y la cantidad es, y aquí dice son. ¿Listo? Ahora vamos con los contrarios. Entonces, ¿dónde están los contrarios? Si nos queda AE, son contrarios. Cuando en las dos proposiciones se mantiene el mismo sujeto, ¿sí? Y el mismo predicado, pero la cantidad es universal y difieren en la cualidad. Subcontrarios, y o, surge cuando las dos proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero la cantidad es particular y difieren en la cualidad. Y subalternos, EO o AI, surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero la cualidad es la misma y difieren en la cantidad. Entonces vamos a ver, en general, este es el cuadro. Ya sabemos que la clase A es cuando todo S es P, que la clase E ningún S es P, la clase O algún S es P y la clase I algún S es P. Bueno, entonces nos dan dos proposiciones, sencillamente. Nuestro símbolo P, Q, cuantificador, es lo que está primero. Todos los automóviles son consumidores de gasolina, entonces el cuantificador todos, el término sujeto automóviles, la cualidad o cúpula son, y el término predicado consumidores de gasolina. Nosotros ya vemos que es todo S es P, ya sabemos que es clase A. Ahora, ningún automóvil es consumidor de gasolina, ningún S es P, sabemos que es clase E y vamos a graficarla. Entonces, en un color fuerte marcamos nuestras proposiciones y subrayamos qué tipo de proposiciones son. ¿Listo? Otro ejemplo sería, todos los automóviles son eléctricos, todo S es P, listo, clase A. Algunos automóviles, algún S es P, clase I. Graficamos, tenemos AI y tenemos que subalternas, marcamos y listo. Otro ejemplo, algunos ríos no son navegables, algún S no es P, entonces va a ser particular negativa. Algunos ríos son navegables, algún S es P, particular afirmativa. Estructuramos y graficamos. Entonces tenemos que son subcontrarias. Listo. Ese es el ejercicio 3. Todos los bancos son poseedores de riqueza. Todo S es P, afirmativa. Algunos bancos no son poseedores de riqueza, algún S no es P, particular negativa. Graficamos y son contradictorias, ¿cierto? A o contradictorias. Entonces, este ejercicio tampoco tiene complicación. Vamos ahora con el último concepto, que es el razonamiento, y todos sabemos que razonar, pues es hacer un proceso intelectual y lógico que tenemos nosotros, los humanos, ¿cierto? El razonamiento, pues, entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas y que justifican un determinado pensamiento. ¿De dónde viene la palabra razonamiento? Pues del latín ratio, que significa razón, junto con el sufijo iento, que significa resultado de algo. Entonces, vamos a ver qué es, definitivamente, pues es una actividad que consiste en organizar y estructurar ideas para obtener una conclusión. Entonces, en ese proceso de organizar, estructurar y concluir, se dan dos tipos de razonamiento. Está el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Y aquí sí es importante que nos quede muy claro, porque el ejercicio 4, pues realmente les dan un argumento y ustedes tienen que decir si es deductivo o inductivo y justificar. Entonces, suelen equivocarse mucho
pero pues porque no tienen en cuenta lo que los diferencia. Entonces hay que analizar. ¿Qué es el razonamiento deductivo? Entonces vamos a ver. Tenemos que tener claro que este razonamiento parte de lo general, ¿cierto? De una premisa general y va a lo particular para concluir de una manera particular. O sea, es una muy buena manera ya de tener el concepto. Va de lo general a lo particular. Tiene una característica importante y es que la conclusión está dentro de las premisas. Entonces ya uno pues se da cuenta que concluye lo mismo que está dentro de las premisas, ¿cierto? Y dice, sus conclusiones son rigurosas y válidas. Válidas, ¿sí? O sea, son verdad. La conclusión de un razonamiento está incluida en las premisas y no genera por sí mismo un nuevo conocimiento, ya que parte de verificar un conocimiento previo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Hasta aquí tengo mi premisa 1, tengo un punto seguido. Los animales que vuelan tienen alas, punto seguido. Por lo tanto, mi conclusión, los murciélagos tienen alas, ¿cierto? Yo ya lo había dicho aquí en la premisa 1, en la premisa 2, perdón. Entonces, nosotros a partir de eso, y a partir de que esto es una conclusión válida, ya sabemos qué es un razonamiento deductivo. Entonces, la premisa mayor y menor son universales generales. Esta es como el razonamiento, como lo que tienen que hacer con su ejercicio de la tarea 4. Sí, explicar por qué es un razonamiento deductivo, pero entonces, si ya uno tiene el concepto, pues fácilmente lo puede hacer. La premisa mayor y menor son universales generales, sí, ¿cierto? Válidas. A partir de esas premisas se concluye de una manera particular. Bueno, el razonamiento, bueno, ya sabemos que parte de lo general para llegar a lo particular. Otro ejemplo. Los ciclistas deben tener buen físico. Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. Sí, les queda el concepto, ¿cierto? La conclusión está inmersa entre las premisas y esta es verdadera. Toda planta nace, se reproduce y muere. Toda rosa es planta. Toda rosa nace, se reproduce y muere. Entonces, sencillo. Vamos al razonamiento inductivo. Entonces, ya nos encontramos que inductivo va de lo particular hacia lo general, o sea, en su conclusión abarca algo general, ¿cierto? A partir de esas premisas particulares que resultan de la observación de un fenómeno, el razonamiento inductivo llega a una conclusión, pero ¿cuál es la característica más importante? Que esa conclusión nosotros no podemos tener la certeza de que sea verdadera o no, ¿sí? Entonces, ahí es donde se determina. Se basa en la observación de hechos y fenómenos, generaliza a partir de observaciones, sus conclusiones son probables, pero no totalmente verdaderas, o sea, pueden ser o no pueden ser, está como el margen, ¿no? Y tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. Entonces vamos a ver, pues, un ejemplo. El cumpleaños de Pedro fue el día lunes. Él notó que el siguiente año caería en martes y que caería en miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer en lunes dentro de 7 años. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué decimos que es un razonamiento inductivo? Porque dice, si Pedro está usando el razonamiento inductivo, depende del proceso que usa, no de si está en lo correcto o no. Notó similitudes y diferencias en el día en que cae su cumpleaños cada año. Para los 3 años que él analizó, notó que el día de la semana era el siguiente día para cada año. Generalizó sus observaciones asumiendo que el patrón continuaría y formó una conjetura, aunque no lo dijo exactamente. Su conjetura fue, si mi cumpleaños es X años después de mi último cumpleaños, la próxima vez caerá X días de la semana después de que en mi último cumpleaños
Nota que él aplicó esa conjetura para hacer esa predicción, aunque no es necesario hacerlo, digamos, en todo el razonamiento inductivo. Entonces, hizo una conjetura sobre un patrón más grande y al final generalizó algunas observaciones específicas. Bueno, vamos a ver un ejemplo más sencillo. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. ¿Cuál sería la conclusión? Por lo tanto, todos los carros de la marca Renault son muy buenos. Entonces, veamos que tenemos premisas que están dando afirmaciones particulares, ¿cierto? Pero al final obtenemos una conclusión general y aquí no sabemos si todos los carros son buenos, todos los carros de la marca Renault, no, algunos salen buenos, algunos salen malos. Entonces, está esa consideración. Juan salió a la lluvia y se mojó. Juan salió a la lluvia y se mojó. Todas las personas que salen a la lluvia se mojan. ¿Listo? Entonces, finalmente, aquí ¿cómo se dice? Para conceptualizar, el razonamiento deductivo parte de un principio general, concluye algo particular, ¿cierto? El inductivo parte de algo particular, concluye algo general, perdón. Y en el tipo de conclusión, en el deductivo siempre es verdadera, en el inductivo la conclusión no siempre es verdadera y el argumento de las premisas no siempre es suficiente para llegar a la conclusión. Bueno, entonces ahora vamos a practicar, digamos, de manera general. Como para el ejercicio 1 deben hacer, es usar el cuantificador para que la proposición sea verdadera. Pues veamos en este caso, por ejemplo, los estudiantes hacen la tarea, ¿cuál sería? ¿Todos, existe un único o algunos? Entonces, algunos estudiantes hacen la tarea, ¿cierto? Todos los animales deben alimentarse y existe un único participante que gana la carrera. Recordemos, universal, existencial y existencial único. Pueden ser afirmativos negativos, pueden ser afirmativos negativos y el existencial único. Listo. Ahora, ¿cómo se describe, digamos, todos los animales deben alimentarse? Para hacer la negación sería, todos los animales no deben alimentarse. Entonces, sencillamente colocamos la negación al símbolo, ¿cierto? No todos los animales deben alimentarse. Algunos estudiantes hacen la tarea, algunos estudiantes no hacen la tarea. No existe al menos un estudiante que haga la tarea. Entonces, ¿cuál es la simbología de este argumento? Todos los animales deben alimentarse. Entonces, sabemos que este es universal. Aquí. Bueno, esto es de escoger, ¿no? Esta no quiere decir que vaya con esta. Entonces, vamos a ver cuál concuerda. Todos los animales deben alimentarse. Entonces, va con la C, ¿sí? Todos los animales no deben alimentarse. Perdón. Algunos animales no deben alimentarse, entonces este es el cuantificador existencial y como lleva el no, pues va negado. Algunos animales deben alimentarse, el cuantificador existencial y es afirmativo. Y finalmente, todos los animales no deben alimentarse, que es el universal negativo. Entonces, les dan sus proposiciones, lo deben expresar de esta manera. Listo, es muy sencillo. Ahora les dan otra proposición y deben categorizarla, estructurarla y graficarla, ¿no? Entonces, algunos estudiantes del curso están conectados, ya sabemos, el cuantificador algunos, el sujeto estudiantes del curso, el verbo están y el predicado conectados a la web. Ningún hombre puede volar, cuantificador ningún, sujeto hombre, verbo cúpula puede y el predicado volar. Algunos, cuantificador, animal es el sujeto, el verbo cúpula no son y el predicado carnívoros. Finalmente, pues,
dos proposiciones se pueden categorizar. En el ejercicio 3 les dan dos proposiciones, deben obtener su estructura, deben obtener su cuadro de oposición. Algunos estudiantes del curso están conectados a la web. Algún SSP sabemos que es... ¿Listo? Universal afirmativa, ¿cierto? Particular afirmativa, algún SSP, y todos los estudiantes del curso están conectados a la web, todo SSP, graficamos y nos quedan subalternas. Ahora hacemos este otro, todos los hombres pueden volar, todo SSP, universal afirmativa, ningún hombre puede volar, ningún SSP, universal negativa, tenemos contrarias. Algunos animales no son carnívoros, particular negativa, algún S no es P, y todos los animales son carnívoros, todo S es P, universal afirmativa, y tenemos que son contradictores. Finalmente nos dan dos razonamientos, vamos a ver. Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. Premisa 1. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Premisa 2, por lo tanto, en el próximo cumpleaños, Fabiola viajará a París. ¿Por qué? Porque parte de... Chicos, escucho. Podemos abrir micrófonos y podemos participar. ¿Por qué este razonamiento es inductivo? ¿Alguien que se anime? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Parte de lo general, ¿cierto? Y llega a lo particular. Profe, yo creo que es porque, o sea, uno puede decir que la Torre Eiffel puede estar en otro lugar, digamos en Las Vegas hay una torre o algo así, entonces no podemos decir a cuál de las dos, digamos, puede ir, no sé, digo. No, porque mira, tú debes fijarte en la conclusión. ¿Sí ves que te está dando una conclusión particular? Partió de cosas generales y llegó a una conclusión particular. Profe, y luego nos dicen que, o sea, cuando empieza parte de lo empiezas de lo general, parte de lo particular, ¿no es deductivo? Por eso. Así como la respuesta dice inductivo. Parte de lo... No, me equivoqué aquí. Parte de lo particular, porque aquí estamos hablando de Juan y Carlos, no estamos hablando de mucha gente, ¿sí me entiendes? Entonces, aquí parte de lo particular y concluye que el próximo cumpleaños Fabiola viajará a París, pero nosotros no podemos decir si eso es verdadero o es falso. ¿Sí? No tenemos bueno, no proporcionan como toda la severidad para definir si eso es verdadero o falso. ¿Listo? Ahora dice, el consumo de fibra frecuente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Esto es verdadero. Entonces nosotros podemos definir que es un razonamiento deductivo. ¿Listo? Y la conclusión está inmersa dentro de las premisas. Es lo más importante para definir un razonamiento deductivo. Listo, chicos. Vamos a mirar la guía para que puedan revisar exactamente sus ejercicios, qué es lo que deben hacer
Primero, pues, los que no hayan ingresado al foro, de nuevo elegir la letra, revisar que sus compañeros no hayan elegido la letra que pretenden, porque ya se han dado muchos casos, y pues sencillamente es el que la haya elegido primero. ¿Listo? En el ejercicio 1, mire, les dan 2 proposiciones categóricas, deben colocar el cuantificador, y aquí es muy claro, dice, en esta parte, dice, completa el argumento de tal forma que sea verdadero. Defina la simbología del argumento e identifique si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, existencial o existencial único. Listo. Colocan su archivo. Pues esta actividad es tan sencilla de verdad que yo pienso que pueden colocar sus 4 archivos inmediatamente, y también pues es como más sencillo para nosotros los tutores. Bueno, en el segundo ejercicio les muestran dónde pueden consultar, que está ahí en el mismo entorno de aprendizaje, si quieren hacer una lectura más definida, y son lecturas realmente cortas que les permiten conceptualizar, y les dicen, identifique el cuantificador y cualidad cúpula, clasifique la proposición categórica según su clase, o sea, si es universal afirmativa, si es universal negativa, particular afirmativa y particular negativa, y construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática. Listo. En el tercero, pues les dicen que encontrarán 2 proposiciones categóricas, ahí están las letras. Les dicen, establezcan la estructura de acuerdo con la siguiente tabla, ¿sí? Grafíquenlas, y de acuerdo con esto, pues, grafíquenlas. Ahí les dan el cuadro de categorización y hacer la entrega. Finalmente, en el ejercicio 4, les dan 5 argumentos dependiendo de la letra, y identifique las premisas y la conclusión, identifique si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo, y justifique o argumente con sus palabras. Les dan también, les proporcionan también el anexo 1, ¿sí? Donde les muestran cómo se hace cada uno de los ejercicios. Entonces, aquí, países son de América del Sur. Algunos países son de América del Sur para que sea verdadera, ¿cierto? Ningún toro vuela. ¿Cómo se escribe esto simbólicamente? Entonces ya sabemos que este es existencial. Existe un X que pertenezca al universo donde X es de América del Sur. Ahora, ningún toro vuela. Entonces, no para todo X pertenece al universo donde X vuela, ¿cierto? Porque ya es universal. ¿Universal qué? Universal negativo. Entonces aquí deben decir cada uno que es cuantificador existencial o cuantificador universal negativo. Listo, ese es el ejercicio 1. Luego en el ejercicio 2 les dan una proposición donde deben identificar el cuantificador y la cualidad, ¿cierto? Luego deben decir si es, ¿qué clase es? Bueno, entonces nosotros nos damos cuenta que es particular afirmativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues construir las faltantes. Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre, OSSP, universal negativo. Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de primer semestre, todo es en OSP. Y el particular negativo, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico no son de primer semestre, algún ese no es P. Tercer punto, les dan 2 proposiciones, deben categorizarlas. Todos los médicos son especialistas, todo ese es P. Clase A. Algunos médicos no son especialistas, algún S no es P. Clase O. Las definen, son contrarias, hacen el gráfico, perdón, contradictorias, hacen el gráfico. Finalmente les dan un razonamiento y definen
sus premisas, su conclusión, si es inductivo o deductivo y por qué. Entonces, hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Premisa 1. Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD de Cali. Premisa 2. Razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. ¿Listo? El razonamiento es inductivo. ¿Por qué? Pues porque parte de una tendencia donde las lluvias durante un periodo de tiempo induce a un comportamiento, que es usar chaqueta y paraguas, y además hay incertidumbre de que ese día llueva o no. No podemos tener la certeza de que eso sea verdad. Listo, chicos, eso es todo. Me confirman si está el monitor y si pudieron diligenciar la asistencia. Solo 5 participantes estuvieron el día de hoy. ¿Me confirman, porfa, si diligenciaron asistencia? ¿Alguien que abra micrófono? Si no, los tengo que anotar. Profe, yo sí ya la diligencié. Ah, ok. Listo. Nada, pues eso sería todo. Profe, Dime, Luis. Es que no encuentro mi escuela ahí cuando estoy diligenciando la asistencia. Hay una casilla, ven te digo, una casilla que dice asistencia, curso y sesión, curso al cual asistió, y yo despliego la pestaña y ya no me aparece mi escuela. Bueno, ya aparecen varias, pero no aparece el curso, debe aparecer pensamiento lógico matemático, ¿no? Pero aparece, ven te digo, pensamiento lógico y matemático, SBTI. SBTI, sí. Esa la toman. ¿Señor? No, esa la toman con los estudiantes, o sea, ese curso es de primera matrículas para todos. Entonces marca ese, por favor. Listo, ok, gracias, profe. ¿Listo? Gracias. De resto, Karen, ¿la diligenciaste? José Javier, ¿la diligenciaste? Profe, Angie. Sí, señora. Listo. ¿Qué pasaría con la asistencia hoy siendo el último B-Learning? Pues de pronto... Está muy fácil la actividad. No, de pronto asistieron a las otras y pues... eso No, esta sesión estuvo muy baja la asistencia. ¿Por qué está la segunda y última? Esta es la tercera, o sea, yo hice una hace 15 días de este tema, la hice el martes y esta tercera, pero nunca había tenido una asistencia tan baja. Yo me imaginé que porque ya se han presentado a las otras. Yo le envié el link al grupo de pensamiento lógico que hay en WhatsApp, y otros dijeron que tenían conferencias, y otros muchachos dijeron que no, que estaban esperando para el ingreso, pero que no les permitían ingresar, no sé. No, lo que pasa es que aquí ingresan los estudiantes que están dentro del grupo, o sea, el grupo A, digámoslo así, y los estudiantes que me asignaron a mí desde la zona, y es que son 500, y llegaron 5, imagínense, el 1%, pero bueno. La diferencia es de 400 y pico nomás. Sí. Nada, pues sí, agradecerles por estar aquí. Es que yo había entrado y algunos entran a reuniones que se crean pequeñas, pero yo no sé por qué pasa eso. Yo no encontraba la reunión y entré a una donde habían 5 personas y me salí y entré a esta. Pero no sé qué pasa ahí. ¿De verdad sucede eso? No, pero es que es la única reunión que se crea ahí y les llega el link al correo. La verdad yo no sé qué, o sea, ¿por qué pasa eso? Yo me enteré. Pero es la primera vez que me pasa. O sea, la verdad es la primera vez que me pasa. Yo me enteré que había B-Learning fue porque entré ayer a Teams y miré en el grupo, porque en el correo institucional no había mensaje. No había mensaje. Sí, porque a mí me llega. Me pasó lo mismo. ¿Sí me entiendes? Cuando yo creo el evento, llega inmediatamente. A mí no me llegó el mensaje. No, a mí tampoco. No, igual desde la zona, o sea, desde la zona deben enviar la invitación. Bueno, no sé qué pasó. Algo pasó ayer. Pero bueno, pues ya no podemos hacer más.
Dime. Si, por ejemplo, el tutor, pues por la cantidad de estudiantes, no alcanza a hacer la retroalimentación y ya veo que ya está quedando el tiempo muy justo, pues ¿qué hago? ¿Lo envío así? Digamos, si ya tengo todos mis ejercicios resueltos, pero lo que estoy esperando es la retroalimentación, pero digamos que... No, pero uno debe retroalimentar en el lapso máximo de 3 días, o sea... Sí, no, pues pregunto mándaselo por al si correo llegase a interno. pasar eso. Pregunto por si llegase a No, pasar eso. Sí. Yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando ya el foro esté colapsado y si tienen alguna duda que no les permita avanzar, me escriban un correo interno. ¿Por qué? Porque nosotros debemos darle respuesta máximo en 48 horas a los correos internos. Ah, Sí, ya, entonces es como el mecanismo que deben usar en ese momento. Ok, profe, gracias. Listo, nada, agradecerles por la asistencia. Voy a ver si hay otra sala o qué. Bueno, voy a detener la grabación y igual les